Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Gracias por que seguimos predicando la palabra expositivamente. Y hoy vamos a estar en el libro de Primera de Juan. Estamos en una nueva serie que se llama Andando en la Verdad, de Primera de Juan, y estaremos viendo todas las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Espero que todos estemos reunidos en familia, que hayamos cantado, orado, leído la palabra de Dios y ahora estar preparados para su enseñanza, la enseñanza bíblica. Así que me acompañan en 1 Juan capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la bendición de que podemos respirar, de que podemos estar vivos, de que podemos una vez más poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella y que nos muestre, Señor, lo que tú quieres que aprendamos para el día de hoy. Te damos gracias, Señor, y que nuestros sentidos, Señor, estén todos atentos a tu palabra. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo sabemos que está ahí con nosotros, recordándonos, Señor, tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces al estudio de hoy. Dice que la Biblia nos enseña que el creyente puede saber si ha conocido a Dios, si es hijo de Dios y si tiene vida eterna. Y precisamente ese es uno de los propósitos principales por lo que el apóstol Juan escribió su primera carta. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Así que el apóstol Juan escribe esta carta con el propósito de que sus oyentes sepan que tienen vida eterna. Hay una forma de saber que tenemos vida eterna. Y el apóstol Juan va a desarrollar en su primera carta varias pruebas de cómo llegamos a saber que tenemos vida eterna, de que somos hijos de Dios. La vida nueva del creyente puede ser evaluada a la luz de 6 pruebas que podemos encontrar en los primeros 2 capítulos de esta carta. Estas pruebas que Juan aplica a la vida del creyente que anda en la verdad muestran evidencias de una fe genuina y sirven para afianzar su seguridad. En la enseñanza pasada, el pastor Edrisi nos compartió 2 primeras pruebas de cómo podemos saber que conocemos a Dios, de que somos sus hijos, de que somos salvos. La primera la encontramos en 1 Juan, capítulo 1, de versículos 5 al 7, que nos muestra que el creyente verdadero que tiene comunión con Dios anda en la luz.
Y la segunda está en 1 Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 10, que nos dice que el creyente verdadero que tiene comunión con Dios confiesa sus pecados. Hoy vamos a estar viendo dos pruebas. La primera, el creyente verdadero que conoce a Dios obedece sus mandamientos, que está del versículo 13 al versículo 5, la parte A. Y la segunda, el creyente verdadero que conoce a Dios imita a Cristo. Está en el versículo 5, parte B, y versículo 6. Y más adelante vamos a ver las dos últimas pruebas que están en los primeros dos capítulos. En 1 Juan capítulo 2, versículo del 7 al 11, podemos ver que el creyente verdadero que tiene comunión con Dios ama a su hermano. Y en 1 Juan 2, del 15 al 17, el creyente verdadero que tiene comunión con Dios no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y algo que debemos recordar es que el apóstol Juan estaba combatiendo los principios de una terrible herejía que más adelante sería llamada gnosticismo. Uno de los principios de esta falsa doctrina del gnosticismo era que decían tener un conocimiento elevado las personas que estaban dentro de esta falsa enseñanza. Ellos decían que tenían una verdad más alta, conocida únicamente por aquellos que estaban en las cosas más profundas. Solo los iniciados tenían el conocimiento místico de la verdad, que era más alto aún que las propias escrituras. Y es por eso que el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 26, escribe lo siguiente, dice: les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. El apóstol Juan tiene en mente a este grupo de falsos maestros y él está escribiendo esta carta por esa razón. Dice: les escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Así que ya sea que sientas conocer a Dios solo de palabra, o que asegures ser un verdadero hijo de Dios por tener ciertas experiencias místicas o emotivas, vale la pena que te preguntes a la luz de la palabra si de verdad conoces a Dios. Es por eso que la enseñanza de hoy se titula ¿Lo has llegado a conocer? ¿Lo has llegado a conocer? Como mencionamos, hoy vamos a ver dos pruebas de que has conocido a Dios. El creyente verdadero que conoce a Dios obedece sus mandamientos, y el creyente verdadero que conoce a Dios imita a Cristo. Y estos dos temas que están desde el versículo 3 al versículo 6 lo he dividido en 4 puntos, ¿sí? Primero vamos a ver la seguridad de que le has conocido, la seguridad de que le has conocido. Luego vamos a ver un conocimiento falso de Cristo, luego un conocimiento real de Cristo, y por último, un conocimiento que me lleva a imitar a Cristo, Así que vamos a empezar por el primer punto, ¿sí? El primer subpunto, la seguridad de que le has conocido. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Los gnósticos se jactaban de su conocimiento superior de Cristo, y Juan desafía aquí la jactancia de ellos apelando al conocimiento
pero un conocimiento experimental de Cristo, que se manifiesta, o sea, ese conocimiento de Cristo se manifiesta en guardar sus mandamientos. Ustedes se imaginan a esas personas en el tiempo de Juan diciendo, parece que solo ese grupo de personas en verdad conocen a Dios. Mira esas experiencias místicas que logran alcanzar. ¿Será que tengo que iniciar en ese tipo de prácticas con uno de esos maestros iluminados para conocer a Dios? ¿Será que tengo que hacer algo extraordinario así como ellos para tener la seguridad de que conozco a Dios? Es por eso que Juan comienza a darle a sus lectores pruebas para que examinen si de verdad estos maestros y los que los siguen han conocido a Dios, y para que igualmente ellos puedan estar seguros de que han conocido a Cristo si están guardando sus mandamientos. Y es bueno examinarse y examinar a otros, ya que de esa forma vamos a poder saber si en verdad somos salvos o si en verdad otras personas con su forma de vivir son salvas, si en verdad son hijos de Dios, si de verdad hemos conocido a Dios. El apóstol Pablo manda en la carta a los Corintios a examinarse para ver si estamos en la fe. Dice 2 Corintios 13, 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Y esto es lo que nos manda el apóstol Pablo, a que nos examinemos. Que examinemos nuestra fe. El problema está en que no estamos examinándonos de la manera correcta. Y eso es lo que trata Juan en esta carta. Muchas personas que hoy asisten a iglesias cristianas tienen dudas y confusión sobre cómo saber que son creyentes. ¿Cómo sé yo que soy un cristiano? Y buscan la seguridad de su salvación en diferentes formas. Vamos a ver una de ellas. La primera, ¿cómo buscan estas personas que están con dudas o con confusión? ¿Cómo buscan el saber que son cristianos? Uno, tratan de recordar la fecha en que recibieron a Cristo para decirle a los demás el día y la hora exacta en que sucedió. De esa forma se sienten seguros porque tienen una fecha. La segunda, analizan si su oración mágica para recibir a Cristo fue sincera. Y si no están seguros, hacen nuevamente la oración. Y de esa forma aseguran que han conocido al Señor. Y la tercera, tratan de tener cierta experiencia especial con Dios. Llorar, dar vueltas, reír a carcajadas, o como dicen muchos, recibir la llenura del Espíritu Santo. Y de esa forma aseguran que han conocido al Señor. Sin embargo, mi certeza no descansa en una experiencia mística con Dios, o en un conocimiento superior, o en una acción extraordinaria que yo haya hecho, sino en la obra de Cristo en la cruz, que me transforma para vivir para Él. Jesús mismo dijo lo siguiente acerca de un verdadero creyente en Mateo 7, del 15 al 20. ¿Me acompañan? Mateo 7, del 15 al 20, Jesús, hablando acerca de un verdadero creyente, dice:
Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y ahí mismo en el versículo 21, Jesús mismo dice cuáles son esos frutos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si haces la voluntad de Dios, si guardas sus mandamientos, estás teniendo frutos de un hijo de Dios. Estás teniendo fruto de alguien que ha conocido a Dios. Todo aquel que guarda los mandamientos de Dios ha conocido a Dios. El siguiente subpunto. Un conocimiento falso de Cristo. Un conocimiento falso de Cristo. Dice el versículo 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Estos falsos maestros se gloriaban en su supuesto conocimiento, pero descuidaban los mandamientos de Dios, con la excusa de la libertad alcanzada por la iluminación de la gnosis. Y de esta forma daban rienda suelta a sus deseos e inmoralidades. Así que Juan lo que está diciendo aquí es que a ese que te dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, en pocas palabras, lo que hay que decirle es, no me vengas con ese cuento. Eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. El que dice, porque es que estos falsos maestros decían eso. Sí, yo lo he llegado a conocer, he tenido esa iluminación, ese nivel de experiencia con Dios, pero sus hechos, sus acciones no reflejaban eso. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Si alguien te dice, yo lo he llegado a conocer, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. La verdad no está en él. Y este verso 4 concuerda con lo que expresa Santiago en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago capítulo 2, 14 al 26. Lo leo, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense e insáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras.
y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. En resumen de lo que hemos leído, Santiago está apelando a una fe que debe ir acompañada de obras. Porque si dices tener fe y no tienes obras, tu fe está muerta, no sirve, no es una fe genuina. Lo mismo está explicando Juan en el verso 4. Él está apelando a un conocimiento de Dios que debe ir acompañado con guardar sus mandamientos. Porque si dices conocer a Dios y no guardas sus mandamientos, tu conocimiento de Dios no sirve, no es real, es pura mentira, como te lo dice Juan. Es pura mentira el conocimiento que tienes de Dios si no guardas sus mandamientos. Tercer subpunto dice, un conocimiento real de Cristo. Un conocimiento real de Cristo. Dice el versículo 5, la parte A, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Este versículo lo que quiere decir es que el amor de Dios se manifiesta verdaderamente en aquel que guarda su palabra, o sea que obedece sus mandamientos. El amor de Dios se manifiesta en un amor sincero y auténtico en aquel que le ha llegado a conocer. Jesús lo dice de esta forma en Juan 14:5. Juan 14:15. Jesús dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y en Juan 14:21, 6 versículos después, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y eso es lo que quiere comunicar Juan cuando utiliza la palabra conocer. Se refiere a una unión sumamente íntima del creyente con Cristo y con Dios, o sea, una unión de amor. Cada vez que vemos que Juan utiliza la palabra conocer, Juan está tratando de decirnos que tenemos que tener una unión íntima, especial, de amor con Dios, con Cristo. Y si le amamos, estamos guardando sus mandamientos. Y esa es la fórmula perfecta para probar que hay un conocimiento real de Cristo. Si he conocido a Dios, es porque tengo una relación íntima de amor con Él. Por consiguiente, guardo sus mandamientos. Repito, si he conocido a Dios, es porque tengo una relación íntima de amor con Él. Por consiguiente, guardo sus mandamientos. Y esa fórmula de amar a Dios y guardar sus mandamientos se repite en varios libros de la Biblia. Es una fórmula inseparable, el amar a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, conocer a Dios y guardar sus mandamientos. Es una fórmula inseparable
que nos muestra que realmente conocemos a Dios. Miren, vamos a ver 4 diferentes libros. Miren lo que dice Éxodo 26. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1:5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Daniel 9:4. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. El que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Último punto, dice, un conocimiento que me lleva a imitar a Cristo. Un conocimiento que me lleva a imitar a Cristo. Dice el versículo 5, la parte B, hasta el versículo 6, dice, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Miren que Juan empieza en esta segunda prueba de conocer a Dios con la misma frase que empezó en la primera prueba que vimos en el versículo 3. La frase es, en esto sabemos que estamos en Él. Y luego continúa diciendo, el que dice que permanece en Él, en el versículo 6, el que dice que permanece en Él. Aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tiene siempre en mente estos falsos maestros con enseñanzas gnósticas, quienes también empleaban la fórmula permanecer en Dios, pero no le daban importancia a la obligación moral de vivir una vida santa, como es deber de aquel que dice tener comunión con el Dios Santo. Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esta palabra debe denota que tal persona tiene ciertas características o se asume o está tácito y sobreentendido que las tiene. ¿Sí? O sea, las debe tener. Está sobreentendido que si tú me dices a mí que permaneces en Él, entonces está tácito que debes tener tales cosas. Y aquí el apóstol Juan dice, debe andar como Él anduvo, si dice que permanece en Él. Ustedes se imaginan que ustedes están buscando un plomero y tienen un problema ahí en el servicio o en el lavamanos. Y de tanto buscar un plomero, te encuentras a uno que dice, sí, yo soy plomero. Es más, la gente me dice plomo de cariño porque tubería que veo, tubería que reparo. Así que tengo mi sobrenombre, plomo, por plomero, el mejor plomero de todos. Pero cuando llega el momento de la verdad, que ya viene
viene el plomero plomo a repararte el servicio, el lavamanos. El plomero no sabe qué es un codo, no sabe qué es una T, no sabe qué es un teflón. Es allí cuando te das cuenta que le decían plomo no por ser plomero, sino porque en realidad era un plomo. Decía que era plomero, pero no actuaba o no se conducía como un plomero. Si tú dices, soy licenciado en desarrollo de software, entonces debes saber programar por lo menos en un lenguaje. Si tú dices, soy guitarrista, entonces debes saber tocar la guitarra. Si tú dices, soy cantante, entonces debes saber entonar. Si tú dices, soy albañil, debes saber hacer una mezcla. Y Juan nos está diciendo aquí que si tú dices que has conocido a Cristo y que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Miren que no dice, debes andar más o menos parecido al andar de Cristo, sino que dice, como Él anduvo. Debes andar como Él anduvo. Y ese como se puede traducir así, de la misma forma. La palabra como se puede traducir de la misma forma. Así que más o menos el texto diría así. El que dice que permanece en Él debe andar de la misma forma que Él anduvo. De la misma forma, no más o menos parecido, no, de la misma forma. Y esto lo que indica es que la imitación de Cristo debe ser exacta, debe ajustarse al modelo que Él dejó. Nuestra conducta, nuestros pasos, como nosotros andemos, deben ajustarse al modelo que Cristo dejó de la misma forma. Hay veces que cuando te dicen, no, sí, tú debes ser igual a Cristo, debes andar como Él anduvo, a veces pensamos que es relajo. No sé, no, sí, sí, no, tanto así, no, o sea, tampoco así. O sea, Dios cuando mandó, inspirado por el Espíritu Santo a estos hombres a escribir la Biblia, no estaba con el relajo, cuando también en Efesios 4, del 11 al 13, nos dice lo mismo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo también dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, así que Pablo imitaba a los otros a que también lo imitaran a él, porque él imitaba a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Imitar a Cristo. Andar como Él anduvo. Andar de la misma forma que Él anduvo. Andar como Él anduvo es un estándar alto. Esto no es una cosa que debemos tomar a la ligera diciendo, bueno, andar como Cristo es amar a mi hermano. ¿Sí?
al que me ama, entonces yo también lo amo. O hacer buenas obras, o portarme bien con mi mamá y mi papá, no decir palabras sucias. Eso es andar como Cristo. Sí, sí, eso es fácil, es fácil. O diciéndolo de una forma como no tomándole la importancia de vida. Si tú crees eso, si tú crees que andar como él anduvo es como algo insignificante, es algo sencillo, es como, sí, sí, mi hermano yo lo amo, ya listo. Yo no digo palabras sucias, yo no miento, yo no mato, sí, yo estoy andando como Cristo. Si tú estás pensando eso, sigue estudiando la Biblia, hay que estudiar más la Biblia, porque andar como Él anduvo va más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestros deseos egoístas. Para andar como Él anduvo, debe morir tu yo y nacer Cristo en ti. Pedro nos da un pequeño ejemplo de qué es andar como Él anduvo. Miren este pequeño ejemplo de lo que Pedro nos dice de cómo es andar como Él anduvo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 23. Dice, capítulo 2, del versículo 20 al versículo 23 de Primera de Pedro. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Usted también es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿qué mérito tienes si cuando pecas eres tratado con severidad? Si pecaste, bueno, te trataron mal. Pero llegas a tener mérito cuando haciendo lo bueno, sufres por ello y lo soportas con paciencia. Dice, esto haya gracia con Dios. Y después dice en el versículo 21, porque para este propósito han sido llamados. O sea, para eso tú y yo hemos sido llamados. Para sufrir por hacer las cosas buenas. Dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo. O sea, Cristo dice, sufrió por mí, ¿pero para qué? Para darme ejemplo. Para que yo siga sus pasos. Y luego me dice, ¿cuáles fueron esos pasos? Dice, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, dice, no respondía ultrajando. ¿Sí? Si alguien lo estaba insultando, él no estaba respondiéndole. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Tú vas a ver, déjame que yo me vaya a esa cruz para que tú veas lo que te voy a hacer. Tú no viste a Jesús diciendo eso, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hoy existen muchos llamados cristianos dando estos tipos de consejos. Miren los consejos que dan. Dice, debemos ser mansos, pero no mensos. No te debes dejar que te humillen. No dejes que te humillen.
tú eres hijo del rey. Te deben tratar como un príncipe porque tú eres hijo del rey. Si alguien se te para y comienza a insultarte y a humillarte, tú no te dejes. Tú contéstale también por ahí mismo. Porque la Biblia dice que somos mansos, pero no debemos ser mensos. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. De que sean mansos, pero no mensos. Eso no lo dice por ningún lado. Pero en la Biblia sí está 1 Pedro 2, del 20 al 23. Que bien lo podemos leer. Así que si tú llegas a escuchar eso de alguien, esa clase de consejos, tú solo dile, debes leer 1 Pedro 2, del 20 al 23 para empezar. Léelo. Porque eso es andar como Él anduvo. Y es una pequeña prueba que vemos en 1 Pedro. ¿Qué es andar como Él anduvo? Mira lo que dice Charles Spurgeon comentando sobre 1 Juan capítulo 2 versículo 6. Charles Spurgeon comenta este versículo, del versículo 6, de esta forma. Dice, este es el propósito de la elección, el objetivo de la redención, el fruto del llamamiento, el complemento de la justificación, la evidencia de la adopción, la seguridad de la gloria, que seamos santos, así como Cristo es santo. Y sigue diciendo Charles Spurgeon en el comentario, dice, el Espíritu de Dios ha ungido a todos los elegidos de Dios que han sido regenerados y mora con ellos y en ellos. El Espíritu no puede producir nada que no sea santo. Por lo tanto, si el Espíritu mora en nosotros, Él debe obrar en nosotros para conformarnos a Cristo, para que andemos como Él anduvo. Ahora yo te pregunto, ¿lo has llegado a conocer? ¿Lo has llegado a conocer? ¿Cómo ha sido la trayectoria de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el patrón de tu conducta? ¿Cómo te conduces con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos? Si tu conducta, si tu patrón de conducta es desobediencia habitual a la palabra de Dios y te llamas cristiano, estás mintiendo y la verdad no está en ti. Pero si es obediencia a las escrituras e imitas al Señor Jesucristo, entonces verdaderamente en ti su amor se ha perfeccionado y puedes tener la plena seguridad de que le has conocido y estás en él. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta carta de Primera de Juan, tú nos muestras, Señor, que podemos tener la manera y la forma correcta de examinarnos y de darnos cuenta de que te hemos conocido. Ayúdanos, Señor, a no estar examinándonos de una forma incorrecta con recordar fechas o de tener experiencias extraordinarias de que si me caí, no, nada de eso. Las pruebas, Señor, que tú nos dejas en tu palabra son las que valen. De que debemos andar en la luz, de que tenemos que confesar nuestros pecados, de que debemos
guardar tus mandamientos, de que debemos andar como Cristo anduvo. Esas son las pruebas de las cuales vamos a poder darnos cuenta de que en verdad te he llegado a conocer. Gracias, Señor, porque tu palabra es completa, porque en ella tú nos das todo, todo. En ella nos podemos examinar y saber si en verdad, si estamos andando en la verdad, así como lo dice el título de esta serie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos recuerda tu palabra, que nos ayuda, que nos ayuda a andar como tú anduviste, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre siga ahí guiándonos, Señor, en nuestro trabajo, con nuestras familias, que podamos seguir los pasos de Cristo en cada momento, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino que mostrar a Cristo en todo momento. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros, el que endereza nuestros pasos. Y que si en verdad te he llegado a conocer, el Espíritu Santo hará que yo ande como tú anduviste, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.